El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y eso es lo que fundamenta prácticamente nuestra fe, que estamos aquí no porque la muerte sea lo más importante, ni sea lo que nos angustie para movernos a estar acá. ¿Cuánta gente se angustia por la vida eterna, no es cierto? ¿Cuánta gente se angustia por el día de su muerte? ¿Y cuánta gente al final de sus días, por angustia, vuelven a Dios? Hay muchos casos en los que muchos caminaron lejos de Dios y al final de los días vienen los remordimientos, viene la conciencia, vienen las culpas y viene ¿qué? Como un clamor a encontrarse con Dios, ¿o no? No sé si han conocido personas así, pero como que la vida eterna, en vez de generar como una esperanza, genera como una angustia. Ustedes no se han sentido que a veces como que están como condenados ya. Muchas veces uno se puede sentir como que no estoy listo. Si me llamara el Señor ahora, no estaría listo. Puede que algunos no, bendito sea Dios, porque esa es la finalidad, pero otros sí. Tanto que el pensar en la muerte nos produce ¿qué? Miedo, ¿no? Nos produce miedo, aun siendo conscientes de que el Dios que nosotros, el Dios que nosotros le hemos dado espacio en nuestro corazón, al Dios que nosotros profesamos, es un Dios de vivos, ¿sí? Es un Dios de vivos. Y por eso, si estamos acá, nuestra gran motivación es esa, es la resurrección, es la vida eterna, la vida en Dios. Y toda esta cuestión que nos hablaba la palabra de Dios, toda esta cuestión de los saduceos que no creían en ¿qué? En la resurrección, ¿sí? Toda esta cuestión de la viuda que se casa con todos los hermanos, ¿no? El Señor les responde: no, ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque en el cielo seremos como ángeles, ¿no? Es tan impresionante ver cómo los saduceos pensaban, ¿sí? Como los hombres, pensaban desde la realidad humana, desde esta realidad, y cómo muchas veces nosotros pensamos desde nuestra realidad y pensamos que en Dios
o que Dios se concibe como nosotros concebimos nuestra realidad, nuestro tiempo. Por eso muchas veces nosotros caemos o muchas veces nosotros corremos el riesgo de vivir nuestra fe según las circunstancias. Nuestra fe muchas veces es muy circunstancial. ¿A qué me refiero? Que muchas veces depende de la situación que yo esté viviendo en el momento. A veces vemos un problema, una situación, una dificultad, una crisis, ¿sí? La vemos como algo determinante en mi vida y entonces nos sentimos morir, ¿no? Y viene la súplica, ¿sí? Que hace ¿quién? En el primer libro, en el libro de Tobías. ¿Qué hace Sara? No, Señor, ya. ¿Qué pide ella? ¿Sí? Que se muera porque ya no aguanto más, ya, ¿sí? Escucha mi súplica, ya quiero irme a la eternidad, ya quiero morirme, ¿no? Nuestra fe es muy circunstancial porque pensamos que lo que estamos viviendo en el momento nos va a ser eterno, va a ser eterno. El que está joven nunca piensa que va a ser viejo. El que está sano nunca piensa que se va a enfermar algún día. El que vive en la abundancia nunca piensa que en algún momento va a vivir la escasez. El que está en la escasez muchas veces piensa que no va a tener la abundancia, ¿no? Y vivimos en las circunstancias y eso nos determina, ¿no? Las circunstancias muchas veces nos determinan y nos hacen perder el norte. Esta realidad de creer en un Dios que es un Dios de vivos, esta realidad de la vida, ¿no? Porque entonces hoy amanecí mal, ¿no? Como decimos, hoy me levanté con el pie, cuando nos va mal, ¿no? Decimos normalmente, comúnmente decimos, hoy me levanté con el pie izquierdo. Sí que lo saben, ¿no? Que sí que lo decimos muchas veces, ¿no? Hoy no fue mi día, ¿no? Y pensamos que ya se me acabó el mundo, ¿no? Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me desprecia. Yo vengo a misa y vea, sigo sintiendo esto y entonces pensamos que muchas veces nuestras circunstancias van a ser eternas y duraderas, ¿sí? Lo otro también, de lo cual nosotros no nos podemos instalar, es de los momentos buenos, ¿no? Hoy amanecí bien, ¿no? Estoy contento, ¿sí? Hoy amanecí, hoy me levanté con el pie derecho, ¿sí? Entonces, estoy contento, estoy feliz, quiero a todo el mundo, amo a todo el mundo, me está yendo bien. Nosotros no nos podemos instalar ni en las alegrías, pero tampoco nos podemos instalar en las tristezas, porque finalmente todas esas cosas ¿qué? Pasan. Dios no pasa y lo de Dios no pasa. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza. Bendito sea Dios, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Todo pasa, pero sin embargo nosotros siempre corremos ese riesgo de como que las circunstancias, lo temporal, ¿sí? Como que lo volvemos algo fundamental, ¿sí? Central en nuestras vidas y resulta que estamos completamente equivocados. Por eso muchos que viven en la abundancia cuando experimentan la escasez se sienten fatal. Se sienten fatal. Y el que ha vivido en la escasez y llega a la abundancia, se cree el dueño del mundo, ¿sí? Y entonces hace y deshace, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos instalamos en nuestra circunstancia. Y nuestra única certeza, queridos hermanos, es la muerte, pero la muerte que nos lleva a la vida, ¿sí? No es hablar de la muerte por hablar de la muerte, no. Es la muerte que nos lleva a la vida. Para poder resucitar hay que morir. Yo escuchaba el otro día que la muerte es el parto que te lleva a la resurrección, ¿sí? Es el parto, ¿no? La muerte, ese parto doloroso, pero que finalmente te lleva a la gloria de la resurrección. Entonces, esto es lo que nos invita a la palabra. Por eso el Señor les decía a los saduceos, ustedes están equivocados, porque ustedes están pensando entonces la mujer va a tener 7 maridos y entonces ¿de quién es la mujer? Es una cuestión que es una cuestión reflexionada, pensada desde una realidad muy terrena. Los saduceos no fueron más allá y nosotros corremos el riesgo de no ir más allá,
de lo que estamos viendo, porque nosotros somos muchas veces miopes espiritualmente, ¿sí? Y a veces creemos que esto que estamos viendo ya, y no es así. Por eso muchas personas que lo tienen todo y que descubren al Señor, o muchos que descubren, o muchas personas que han vivido una vida de placer y llegan a un momento de conversión fuerte, que ustedes han escuchado testimonios de personas, llegan a un momento de conversión fuerte, normalmente ¿qué dicen? O no hablemos de una persona que vivía perdida en el mundo, una persona que vivía tibiamente en el mundo y encuentra al Señor y entra en un proceso de conversión. Normalmente el común denominador de esos testimonios que escuchamos es que mi vida no tenía sentido. Ahora con Cristo tiene un sentido, ¿no? Es como el común denominador y no es frase de cajón, no es frase de cajón, es totalmente cierto. Cuando uno encuentra la vida en Dios, cuando uno descubre a Dios, cuando uno experimenta la presencia del Señor, la vida cambia y uno descubre un sentido diferente, uno empieza a mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? Diferente. Y uno empieza a caminar de una manera diferente. Por ahí dicen que el cristiano se reconoce hasta en el caminado, ¿sí? Uno empieza a caminar de una forma distinta. Tanto que cuando tú empiezas a conocer al Señor, cuando te encuentras con la resurrección, con el Dios que es un Dios de vivos, mucha gente te pregunta y te dice, ¿pero qué tienes? ¿Sí? No les ha pasado, pero, oye, ¿qué tienes? Miras diferente, o hablas diferente, siento algo diferente en ti. ¿Sí? Bendito sea Dios porque no somos nosotros, sino que es la gracia del Señor en nosotros, ¿sí? Esa plenitud de Dios en nosotros. Pero asustémonos cuando no pase nada, ¿no? Ahí sí, pero tantos años uno viniendo aquí y no. Que nuestra vida no dice nada. Y ese es un riesgo que corremos y del cual nosotros en nuestras oraciones, en nuestras súplicas al Señor, tenemos que pedirle, Señor, que mi vida no sea una vida sin contenido, que mi vida no sea una vida vacía, que mi vida tenga contenido, tenga profundidad, y una profundidad que venga de ti, que provenga de ti. Señor, que yo pueda dar frutos, ¿no? Que pueda dar frutos de resurrección. Hay que pedirle eso al Señor, hay que ser ambiciosos en Dios. Hay que ser ambiciosos y entiéndanme bien la palabra ambicioso, ¿sí? Entiéndanme muy bien lo que quiero decir. Hay que ser ambiciosos, es ese hijo que suplica esos regalos a su padre, a su Señor, y le suplica esos regalos, eso que le conviene a mi alma, y se lo suplica con total certeza en Dios, en Él, y el Señor lo concede, el Señor lo da. Nuestras oraciones muchas veces ni traspasan el techo, no pasan del techo, porque nosotros no creemos ni en lo que pedimos muchas veces, pero pidámosle al Señor, Señor, que mi vida sea una vida llena de contenido, de espíritu. Señor, dale a mi vida lo que conviene, lo que me conviene, ¿sí? No lo que yo quiera, ¿sí? No lo que yo quiera. Dame la capacidad de vivir en la abundancia, dame la capacidad de vivir también en la escasez, dame la capacidad de saber de que finalmente eres tú, finalmente es la vida eterna, finalmente es el Señor. Hoy visitaba un hospital y celebramos el sacramento de un enfermo. Visité en el hospital un enfermo y pues estaba la mamá del enfermo, ¿no? Y me decía, padre, yo practico mi fe, oro, vengo a misa, ya perdí a una hija que murió de cáncer, ahora mi hijo está enfermo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? Y en la lógica humana, si pensamos como los saduceos, normalmente podríamos decir, sí, ¿por qué le pasan esas cosas a esta señora? ¿Es injusto? Si ella cree en Dios, si ella va a misa, si ella ora, ¿por qué le pasan esas cosas a ella? No, uno puede pensar, cuando uno piensa muy humanamente, eso lo ve como una maldición, pero yo le decía, sí, es doloroso, no vamos a decir que no duela, no vamos a decir que no sea difícil, no vamos a decir que estar muchas veces en la escasez duele, no vamos a decir mentiras, ¿no? Porque somos humanos, porque sentimos, porque experimentamos, ¿no? Porque sabemos que si hay alguien que amamos y vive algo difícil,
pues lo vamos a sentir en nuestras entrañas, ¿no? Particularmente en un hijo, no lo vamos a decir, pero decía yo a esa señora, finalmente, todas esas cosas que las vemos como una maldición, finalmente, en un momento llegaremos a descubrir las bendiciones del Señor, llegaremos a descubrir que son una bendición, porque a través de ese sufrimiento usted se está santificando, a través de ese sufrimiento usted está ganando la vida eterna. ¿Sí? La señora, como muchos de nosotros, estaba haciendo una lectura a su circunstancia. Y es muy normal, ¿no? Pero aquí llega un momento en el que hay que dar saltos de fe, y saltos de fe impresionantes, ¿no? Saltos de fe en los que decimos, Señor, ya no hay vuelta de hoja, ya aquí sigo adelante, ¿no? Y tengo que seguir adelante con la certeza y con la confianza de que eres tú quien me salva y eres tú quien va a salvar a los míos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cree tú y serán salvos tú y todos, ¿no? Y toda tu familia y todos los de tu familia, ¿no? Cree tú, ¿no? A veces uno pretende también que todo el mundo venga contigo y camine contigo y estén ahí amarrados contigo y como que traerse a todo el mundo, ¿no? Y no es que no sea lo ideal y que no es que no sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero finalmente los que estamos acá, yo personalmente, particularmente soy el primero, ¿no? Que tengo que sentirme responsable de mi salvación y de la salvación de mis hermanos. Entonces, queridos hermanos, ¿no se les alegra esto? Es extraordinario este mensaje, ¿no? Es extraordinario que el Señor nos dé la gracia, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría. Porque esto es igual que un matrimonio, ¿no? Esto es una alianza, ¿no? Con el Señor, una alianza con el Señor. En la abundancia y en la escasez, ¿no? ¿Sí? En todo, Señor, dame la gracia de seguir avanzando como un peregrino que confía, como un peregrino que sabe y que tiene la certeza de que llegará al lugar de su reposo. ¿Sí? Al lugar de su reposo. Y un reposo que no pasará jamás. Allá sí podremos decir, estamos felices, y ese estamos felices será eterno, eterno, ¿no? Entonces es maravilloso, este es el mensaje de Jesucristo hoy. Entonces pidámosle al Señor, el Dios de vivos, que nos resucite, que nos conceda esa certeza en nuestro corazón, que nos conceda, a pesar de todas las circunstancias que vivamos, que nos conceda siempre la gracia de caminar y perseverar, siempre mirarlo a Él, siempre a Él, siempre a Él, mirarlo a Él, ¿no? Con esa confianza ciega, ¿no? Así como el que está enamorado y no ve efecto, ¿no? El que está enamorado y que le dicen, pero mira, no, así, tal cual, así, no. Este es el Dios de mi vida, así, ciego, el Dios de mi vida, ¿no? Y muchos te dicen, pero mira, no va a ser fácil, mira esa cruz, ¿no? No importa, aquí voy, ¿no? Así después estemos diciendo, ¿y por qué no escucha a los otros? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque uno puede tener esos momentos, pero aquí sigo, ¿no? Con una confianza ciega en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.